Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Luis Ángel Pastrana Galicia, soy licenciado en gerontología y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la cual nos va a brindar esta plática que hoy queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Antes de pasar con nuestra invitada, quisiera leerles algo pero muy importante y voy a citar a Antonio Gutiérrez. Dice, la igualdad de género y los derechos de las mujeres son fundamentales para el proceso mundial en las esferas de la paz y seguridad. Los derechos humanos y el desarrollo sostenible solo podremos restablecer la confianza en las instituciones, reconstruir la solidaridad mundial y cosechar los frutos derivados de contar con perspectivas diferentes si hacemos frente a las injusticias históricas y promovemos los derechos y la dignidad de todos. Y Buenas para tardes. ello, Está casi enfrente de donde está muy buenas una... tardes. Y para ello, quisiera presentarles a la licenciada en psicología María de los Ángeles Hernández Mendizábal. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Campus Puebla. Cuenta con un diplomado en terapia narrativa por la UNAM y un diplomado en terapia de pareja por el Instituto Campos Elius, avalado por Houston Galveston University. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en género y políticas de igualdad en la UNAM. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en temas de derechos humanos desde 1995. Ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil y ha colaborado en diversas instituciones públicas, como en la anterior Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales y en la anterior Secretaría de Seguridad Pública en el Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Atención a Personas y Comunidades en Situación Vulnerabilidad en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y sin más por el momento, le cedo a usted, licenciada Ángeles, los micrófonos. Bienvenida a la Fundación Vélez. Adelante. Muchas gracias, Luis Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Tengo que comentar que es mi primera vez compartiendo un espacio con esta fundación. Mi compañera Ileana pues me ha platicado mucho del trabajo que ustedes hacen y la verdad es que no puedo más que sentirme muy contenta de saber que hay espacios como el de ustedes en donde se promueve el cuidado, en donde se promueve la comunicación, la compañía, pero también tienen que ser espacios en donde se promuevan los derechos humanos, evidentemente. Entonces, pues de la mano, en colaboración con ustedes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es una de las tareas que lleva a cabo, una de las principales tareas, que es difundir estos derechos humanos, educar en derechos humanos a través de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues les reitero, por un lado, mi agradecimiento, Luis Ángel, por esta invitación, por esta oportunidad, y por el otro también les reitero el compromiso que tenemos para seguir acompañándoles, para seguir colaborando con estas actividades que, insisto, pues tienen la intención de sensibilizar. Ya ahorita lo vamos a ver en la presentación que les voy a compartir, cómo este tema de la sensibilización es tan importante. A veces por ahí escuchamos como algunas cosas como de manera general sobre algunos temas, sobre algunas historias que pudieran parecer como relevantes, pero la realidad es que con todas las problemáticas sociales que vivimos, que desafortunadamente no son pocas, son muchas, y específicamente tenemos que hablar del tema de la desigualdad de género, de la desigualdad de la violencia de género, que ahorita voy a explicar qué es eso. Además de específicamente vamos a hablar de ese tema el día de hoy, pero además de este tema, pues tenemos desafortunadamente que hacer frente a muchas problemáticas que
pues que vivimos en el día a día. Entonces, pero bueno, la intención, les repito, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es acompañarles en este proceso, en estos procesos en donde las personas nos vamos empoderando, donde las personas vamos conociendo sobre nuestros derechos humanos, vamos entendiendo un poco para qué sirven esto de los derechos humanos. Insisto, a lo mejor escuchamos por ahí, por un lado y por el otro, y en la televisión, el tema de los derechos humanos, pero a lo mejor lo que necesitamos es sentarnos, reflexionar, tratar de pensar un poco más allá, ¿para qué sirven los derechos humanos en nuestra vida? Y entonces, pues el tema que nos ocupa el día de hoy, como muy bien dice Luis Ángel, el 8 de marzo, ya sabemos, pues es el día en el que se conmemora, eh, es el día en el que se conmemoran muchas cosas que ahorita lo vamos a platicar, pero básicamente la lucha que se ha llevado a cabo por parte de muchísimas mujeres, ya a lo largo de mucho tiempo, digamos que la conmemoración es reciente, el establecimiento de la conmemoración es reciente de este día, pero esta lucha se ha venido dando desde hace muchísimos años. Ahorita voy a platicar un poquito de esta parte. No crean que es algo nuevo, no crean que es, como dicen por ahí algunas personas, un tema de moda, ¿no? Porque yo he escuchado mucho que dicen, ay, sí, claro, como está de moda. No, no está de moda. El asunto es que esta lucha por el reconocimiento de los derechos humanos por parte de las mujeres, para las mujeres y por parte de las mujeres, pues es una historia larga, es una historia que lleva muchísimos años, solo que se ha ido transformando, se ha ido dando de diversas maneras, desde diversos espacios, desde diversos lugares, de distintas formas, porque las mujeres luchamos no solamente desde espacios distintos, sino también luchamos desde formas distintas, cada quien desde su trinchera, cada quien desde su conocimiento, desde lo que puede aportar, pues vamos abonando a este proceso de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, les voy a compartir una presentación, pero antes de compartirla, quisiera compartir con ustedes algunas palabras muy brevemente. Quiero decirles que tenemos ya 45 minutos, más o menos aproximadamente unos 45, 50 minutos para dar esta plática, pero sí quisiera escuchar por lo menos a una de ustedes, a dos de ustedes, que me platiquen qué sabemos del Día Internacional de la Mujer. Bueno, que por ahí hay algunas propuestas que dicen que debería de ser el Día Internacional de las Mujeres, y les voy a decir por qué. Está establecido como Día Internacional de la Mujer, ¿no? Así está, es como se estableció por parte de la ONU, pero por ahí hay algunas propuestas, algunas personas que dicen, no, es que debería de ser el Día Internacional de las Mujeres. Y yo estoy de acuerdo con eso, les voy a platicar por qué. Porque cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de la diversidad que vivimos las mujeres, de la diversidad de identidades, de la diversidad de maneras de ser mujer. No hay una sola forma de ser mujer, todas son válidas, todas son legítimas, todas estas formas de vivirse como mujer, evidentemente todas estas mujeres tenemos los mismos derechos, no porque yo me vista con pantalones de mezclilla y me corte el cabello chiquitito y no me maquille, no quiere decir que no tengo el mismo derecho que las mujeres que se visten de falda, se dejan el cabello largo, se maquillan, o a lo mejor las que se pintan el cabello de morado, a lo mejor las mujeres jóvenes, las mujeres adultas mayores, las niñas, en fin, hay que pensar que esta forma de ser mujer se vive de distintas maneras y todas estas maneras son legítimas. Y no solamente son legítimas, sino son dignas de respeto. Porque bueno, pues estamos hablando de que todas las personas tenemos los mismos derechos. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué sabemos del Día Internacional de las Mujeres? Vamos a llamarle así. ¿Por qué es que hay un Día Internacional de las Mujeres? ¿Qué se conmemora? ¿Qué pasa en esos días? Cuéntenme un poco. A ver, alguien, quien quiera comentar, no sé si quieran, ya saben que ahí
computadora tienen la posibilidad de que se van a la carita y pueden levantar la mano, o si quieren levantarla así, si quieren abrir su micrófono, como ustedes lo decidan. Mira, yo te quiero, si quieres te Sonia. comento, yo me llamo Sonia. Sonia. Yo sé que en el año, pues no recuerdo si fue en el 1800 o en los finales o principios, la mujer era muy reprimida, entonces hubo un movimiento donde se juntaron las mujeres para exigir sus derechos. Entonces, en este día se les aprobó sus derechos como mujer, sus derechos para voto, sus derechos para, pues para mejorar, ¿no? Porque pues siempre la tuvieron como menos. Entonces es un día muy importante por eso, porque lograron eso, porque lograron tener derecho a la igualdad, a la justicia, al voto. Eso fue, me parece, no sé si fue en Estados Unidos o fue en Europa, pero esto es lo que yo sé del Día Internacional de la Mujer. De las mujeres. Fue una lucha muy buena que hicieron las mujeres para la igualdad. Muy bien, Sonia. Voy a retomar tus últimas palabras. Una lucha que se llevó a cabo para obtener igualdad, ¿ok? Vamos a quedarnos un poquito como con esa idea. Fíjate, Sonia, que efectivamente hay fechas como significativas, pero yo quiero hacer hincapié en que esto ha sido un proceso histórico, porque no nada más hay una fecha propiamente, que fue en 1908, y de ahí como que se generaron como muchos movimientos, sino les puedo decir, fíjense, si les gusta la historia es apasionante. Nos podemos remontar a la época de la Revolución Francesa. Imagínense nada más. Estamos hablando de 1789. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad, se pueden meter a internet y pueden buscar. Les voy a poner aquí, bueno, ahorita le voy a pedir a Luis Ángel que me haga favor, mientras yo sigo platicando, que me haga favor de ponerme un nombre ahí en el chat para que ustedes lo puedan ver. Y es una mujer que les voy a decir cómo más o menos se pronunciaba, porque pues evidentemente yo no sé francés, pero es algo así como Olympe de Gouges. Si lo pueden, es Olympe de Gouges, así se escribe más o menos. Y entonces fíjense qué interesante lo que les voy a platicar. Olympe de Gouges vivió en la época en la que se gestó la Revolución Francesa, en donde un grupo de hombres promulgó algo que se conoce como Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si ustedes se van a la historia de la Revolución Francesa, se van a encontrar y a la historia de los derechos humanos, porque además la Revolución Francesa es un antecedente fundamental de la historia de los derechos humanos, porque esta declaración es la primera declaración en donde se establecen por primera vez, es un parteaguas, donde se establecen por primera vez muchos derechos que hoy siguen vigentes. Es más, les voy a platicar. El lema de la Revolución Francesa es igualdad, libertad y fraternidad, que son principios, que son valores, si ustedes le quieren llamar así, que siguen vigentes hoy en día. Hoy, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahorita les voy a platicar también un poquito la historia, que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulga en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, bueno, pues en aquella época, en 1789, cuando un grupo de hombres revolucionarios estaban escribiendo este documento que, valga la redundancia, vino a revolucionar la forma de entender los derechos de las personas, pues ¿qué creen? Que esos derechos solamente estaban establecidos para que los ejercieran los hombres. Imagínense ustedes, muy revolucionarios, pero muy machistas. Excluían a la mujer, discriminaban a la mujer. ¿Por qué? Porque ellos no consideraban a la mujer como una ciudadana. No tenía esa condición ni como persona, ni esa condición jurídica de ciudadanía. Entonces,
esta mujer que se llama Olympe de Gouges dice, no, a ver, espérenme tantito, ¿cómo que van a promulgar un documento tan importante en donde hablan del ejercicio de los derechos humanos, que además va a cambiar la historia del mundo, porque efectivamente fue un documento y un movimiento revolucionario que cambió la forma de entender el mundo? Y entonces Olympe de Gouges dijo, ¿cómo es que no estamos incluidas las mujeres? Y entonces ella redactó un documento que se llama Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. ¿Qué pedía en ese documento? ¿Qué establecía en ese documento? Pues no pedía nada que otra cosa que no fuera que las mujeres deberían de tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los hombres. Y adivinen qué le pasó a Olympe de Gouges. ¿Saben qué le pasó? La llevaron a la guillotina por pretender, por aspirar a que las mujeres tuvieran los mismos derechos o gozaran de los mismos derechos que los hombres. Entonces, imagínense, y nos podríamos ir más atrás todavía, pero no nos da el tiempo, desafortunadamente. Algún día, si Luis Ángel nos invita, les podríamos platicar acerca de la historia de los derechos humanos, que es un tema muy bonito, porque vamos viendo ahí cómo se van reconociendo poco a poco a lo largo del tiempo y en distintos lugares del mundo estos derechos. Pero fíjense que Sonia tenía razón, tiene razón. Cuando dice, bueno, hay movimientos, ella dice, no sé si fue en Europa, si fue en Estados Unidos, pues fueron en ambos lugares. Primero, estos movimientos de mujeres organizadas se dieron en Europa, fueron los primeros movimientos. Después, Estados Unidos también fue un lugar en donde ya desde hace algún tiempo se han dado movimientos muy fuertes. Se han generado en Estados Unidos representantes feministas muy importantes que han estudiado mucho el tema de la igualdad. Lo voy a poner en negativo para después irnos a lo positivo, que han estudiado mucho el tema de la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Y les voy a platicar un poquito cuáles fueron estas primeras reflexiones acerca del tema de la desigualdad. María Catalina, ahorita te doy la palabra un segundito porque vi que tenías la mano y ahorita te damos el micrófono. ¿De acuerdo? Nada más termino esta parte rapidísimo y voy contigo. Bueno, les decía cómo es que se fueron, cuáles fueron estas reflexiones que se fueron dando. Por ejemplo, desde la época de Olympe de Gouges, que hubo muchas mujeres. También por ahí podemos encontrar a una autora que se llama Mary Wollstonecraft. Bueno, Olympe de Gouges era francesa, Mary Wollstonecraft era inglesa, y quiero platicarles que ella era la mamá de Mary Shelley. Mary Shelley es la autora de Frankenstein. ¿Ok? Entonces, imagínense nada más. Desde esa época es que había muchas mujeres, no muchas, pero las suficientes para que se pudieran dar todas estas reflexiones. Y estas reflexiones, ¿en qué estaban centradas? ¿Qué era lo que decían? Decían, a ver, ¿cómo es que empezaron a mirar a su alrededor, empezaron a mirar las condiciones en las que vivían las mujeres? Sonia tiene razón, condiciones de mucha represión, condiciones de mucha desigualdad, de injusticias, de violencia. Y entonces empezaron a cuestionar estas condiciones y ellas decían, a ver, ¿en qué se sostienen estas prácticas por parte de los hombres? Probablemente no eran todos los hombres, ¿no? Y hoy actualmente hay muchos hombres que se han solidarizado con el movimiento de las mujeres, que también tienen esta conciencia de que los hombres y las mujeres somos iguales y de que tenemos los mismos derechos. Y entonces, bueno, en aquel entonces, pues tampoco es que había muchos hombres, ¿verdad? Eran a lo mejor, como dicen por ahí, un garbanzo de a libra, ¿no? Entonces estas mujeres empezaron a cuestionar y decían, ¿por qué es que de dónde sale la idea de que las mujeres no tenemos derechos, de que las mujeres nos tenemos que quedar en la casa solamente a cuidar a las hijas, a los hijos?
de que nuestro papel no puede ir más allá de las cuatro paredes de nuestra casa y que nos tenemos que hacer cargo de las labores del hogar, del cuidado de las hijas, de los hijos. ¿Y por qué es que los hombres sí pueden salir, sí pueden tener estas libertades? ¿Por qué pueden tener estos derechos y estas prerrogativas? Entonces, bueno, pues estas reflexiones sirvieron para que muchas otras mujeres a lo largo de esta línea del tiempo, pues se hicieran más reflexiones. Y entonces resulta que muchas mujeres del ámbito de la academia, es decir, del ámbito de las universidades, de las escuelas, mujeres profesionistas, académicas, sobre todo profesionales de las ciencias sociales, empezaran a generar todos estos estudios que conocemos como los estudios feministas. No nos asustemos, no nos espantemos cuando decimos feminismo, porque me parece que hay muchos malos entendidos en ese sentido. Ahorita voy a ir platicando un poquito qué es lo que se hace a partir de los estudios feministas y que poco a poco fueron avanzando hacia lo que hoy se conoce como estudios de género. Acuérdense que todo va avanzando, todo va evolucionando, el lenguaje también. Entonces, bueno, hoy podemos hablar de los famosos estudios de género. Y entonces ahorita les voy a platicar esa parte. María Catalina, me extendí un poquito. Dinos, por favor, ¿qué querías comentar? Mencionar brevemente lo que usted ya dijo, maestra. Okay. Muchas gracias. Ya, no. algo, ¿eh? No, al contrario, María Catalina, te robé las ideas. No, maestra, me las amplió. Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias, María Catalina. Bueno, entonces, pues les voy a compartir un pedacitito de una presentación, que es una presentación muy larga, porque pues son más o menos como 100 láminas, imagínense, pero pues a veces damos cursos muy largos de igualdad de género, de derechos de las mujeres, en fin, entonces voy a elegir por ahí algunas láminas que les quiero compartir. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla y vamos a ver. Entonces, bueno, a ver si alguien quiere, déjenme. Bueno, ahí están ustedes ya viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Ahí la ven ya? Sí, ya la Okay. vemos. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense, bueno, primero les voy a compartir una frase así como nos hizo favor Luis Ángel de compartir una frase. Me parece que ay, repíteme el nombre de Guterres, que es el sí, efectivamente, Antonio Guterres. Antonio Guterres, que es el director de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? En este momento. Que bueno, siempre las frases son como muy inspiradoras y muy motivadoras. Fíjense que les comparto una de un clérigo sudafricano que acaba de fallecer, lamentablemente falleció, me parece que en enero de este año. Él fue un clérigo sudafricano que luchó con este sistema que se llama apartheid en Sudáfrica, que era este sistema que tenía o mantenía excluidas a las personas de color, a las personas afrodescendientes. Entonces, bueno, pues él luchó contra este sistema. Él ganó el Premio Nobel de la Paz en 1984 y él decía, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Me voy a salir un momentito para comentarles algo muy importante que tiene que ver con esta frase que les acabo de comentar. Fíjense que yo no sé cómo lo hayan vivido ustedes, ojalá algún día tenga la oportunidad de compartir con ustedes de manera presencial cuando esta situación de la pandemia mejore un poco, pero me gustaría mucho escuchar como lo que tienen que decir acerca de su historia, acerca de cómo ustedes han ido viviendo, pues estas transformaciones que ustedes miran que se están dando. Pero yo les voy a decir, por lo menos cuando yo era chava, hace ya bastantes años,
pues esto de los feminismos apenas iba iniciando, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, tenía por ahí de 19, 20 años, tenía una maestra que era feminista, bueno, ya tenía algunos años de haber iniciado, porque esto de los feminismos en México empezó a generarse como por ahí de finales de los 60, principios de los 70. Pero yo me acuerdo que cuando yo tenía 19 años, 20 años, pues mi maestra era feminista, fue mi primera terapeuta, fue una influencia muy importante para mí, como para empezar a entender toda esta cuestión de la violencia que vivimos las mujeres, de las prácticas discriminatorias que vivimos las mujeres. Pero bueno, pues yo tenía 15 años, viví una educación pues tradicional, vamos a llamarlo de esa manera. A mí me educaron para casarme, para tener hijos, para quedarme en mi casa. Me acuerdo que mi papá me decía que yo le tenía que planchar a mi marido, que yo tenía que sacrificarme por la familia, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, pues entrar a la universidad evidentemente pues a mí me cambió muchas cosas. Les vuelvo a repetir, tuve estas influencias en mi vida, pasaron muchas cosas a lo largo de mi vida que a mí me hicieron cuestionarme todo esto. Y entonces, bueno, pues a partir ya de hace mucho tiempo es que me he dedicado a trabajar con el tema de género, con el tema de la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la lucha no solo por el reconocimiento, sino por el ejercicio de los derechos de las mujeres. Porque les voy a decir una cosa muy importante. Fíjense, en la ley están establecidos nuestros derechos. Tenemos una de las constituciones más importantes, más completas, más precisas, como en muchos sentidos, pero como en este sentido de los derechos de las mujeres. Tenemos otros documentos, tenemos tratados internacionales, es decir, documentos a nivel internacional donde se establece que las mujeres tenemos los mismos derechos, que uno de nuestros derechos más importantes es vivir una vida libre de violencia, participar en las cuestiones de la sociedad, votar, en fin, muchos derechos, ¿no? Elegir cuántos hijos y cuántas hijas queremos tener, elegir si queremos casarnos, si no queremos casarnos, qué tipo de vida queremos tener. Hoy hemos avanzado hacia esos lugares. Tenemos también aquí en nuestro país no solo la Constitución, sino otros documentos normativos, jurídicos, que también avalan esta igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, les quiero decir que el problema sigue estando en lo que vivimos cotidianamente. No en el tema de las leyes, porque pues las leyes ahí están, sino en lo que vivimos cotidianamente. ¿Cómo es posible que sigamos que las mujeres sigamos viviendo violencia por parte de las parejas, sigamos viviendo violencia en las calles, se nos siga pidiendo un certificado de embarazo en una empresa para saber si nos contratan o si no nos contratan, sigamos ganando menos dinero que un hombre cuando llevamos a cabo trabajos iguales. ¿Cómo es posible? Y bueno, me puedo ir al extremo, que existan estos feminicidios que yo creo que ustedes escuchan en las noticias, que leen en las noticias, y que que maten a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, es decir, por su condición de mujer. Entonces, y que esto da sentido a todas estas manifestaciones, a todas estas exigencias que las mujeres llevamos a cabo, y que déjenme decirles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidentemente también hacemos este trabajo por defender los derechos de las mujeres. Entonces, cuando Desmond Tutu, que es este señor que acaba de fallecer, y que él dice, ante situaciones de injusticia, ser neutral ante situaciones de injusticia es estar del lado del opresor. Lo que él decía es, tenemos que tomar una postura, tenemos que dejar de decir
que las mujeres somos las responsables, por ejemplo, les voy a decir las cosas que de manera general se dicen, ¿no? Ay, es que las mujeres son las responsables de criar a los machos. No, no es cierto. Las mujeres no somos las responsables de criar a los machos. Las mujeres únicamente lo que hicimos fue reproducir un sistema que nos dijeron que ese era el sistema, que nos dijeron que eso era lo que teníamos que hacer, porque no lo cuestionábamos, no cuestionábamos si estaba bien, si estaba mal, o bueno, muchas mujeres no nos cuestionamos si estaba bien, si estaba mal, pero que ya hoy lo cuestionamos, que ya hoy cuestionamos por qué somos solo las mujeres las que tenemos que hacernos cargo de las hijas de los hijos, por qué somos las mujeres las únicas que tenemos que llevar los hijos a la escuela, por qué somos las mujeres las únicas que tenemos que cambiarle el pañal, que darle la leche, que hacernos cargo de su educación, además de una educación pues que nos fueron marcando cómo tenía que ser. Entonces Desmond Tutu dice, no, ¿qué creen? Tenemos que tomar una postura y la postura, ¿cuál es la postura que tenemos que tener? Pues la postura tiene que ser a favor de los derechos humanos, a favor del ejercicio de los derechos humanos. Tenemos que conocer los derechos. Ahorita les voy a platicar un poquito de cuáles son los derechos que tenemos las mujeres. Como les digo hace ratito, las mujeres tenemos derecho a decidir, a elegir, a opinar sobre de nuestra vida. Tenemos derecho a decidir qué queremos hacer, qué queremos estudiar, si no queremos estudiar, si queremos casarnos, si no queremos casarnos, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos. Tenemos derecho a que se respete nuestra identidad. Tenemos derecho a que se respete nuestra forma de vida. Tenemos derecho a que se respete nuestra forma de vida en el ciclo de vida que nos está correspondiendo vivir. Por ejemplo, les puedo decir, las niñas tienen que ser respetadas, se tiene que garantizar todas las cosas que las niñas tienen que vivir. La educación, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a la familia, el derecho a ser amada. Y también, por supuesto que en la edad adulta, la edad que ustedes están viviendo, en el ciclo de vida en el que ustedes se encuentran, tienen que ser respetados esos derechos. El derecho a la compañía, el derecho a la atención, el derecho al cuidado. Ayer di una conferencia chiquita, porque me tocó poquito tiempo, y hablé sobre el derecho que tienen las personas a ser cuidadas en ciertos momentos de nuestra vida. Entonces hablé de cómo las niñas tienen que ser cuidadas en este ciclo de vida. Hablé de cómo las personas mayores, hombres y mujeres, también tienen este derecho al cuidado. Las personas con discapacidad, las personas que tienen alguna enfermedad, ¿no? Entonces todos estos derechos tenemos. Pero fíjense, les vuelvo a repetir, todo esto es producto de un proceso histórico. Entonces, les comparto nuevamente la pantalla para ir avanzando un poquito. Y déjenme decirles, me voy a ir para acá. Les voy a platicar un poquitito nada más para que haya un poquito de más información sobre el tema de los derechos humanos. Fíjense, los derechos humanos los podemos entender desde muchas maneras. Los podemos entender desde esta dimensión jurídica, que es lo que les platiqué hace ratito. Es esto que se expresa en las leyes, en las normas. Esta dimensión histórica que ya les platico un poco también, que tiene que ver con las luchas y los movimientos sociales. ¿Como cuáles movimientos? Pues como el movimiento feminista, ¿no? Que se fue gestando desde estos momentos que les platiqué con Olympe de Gouges. Y si nos vamos mucho más adelante, pues podemos encontrar estos feminismos de los años 60, de los años 70, de los años 50. Hay que recordar, por ejemplo, que en nuestro país la mujer, el derecho al voto de la mujer se estableció en 1953. Pero ¿cómo fue que se ganó ese derecho al voto? Pues a través de todos estos procesos de exigencia, de reconocimiento de estos derechos. Entonces, esto habla
de esto habla la dimensión histórica, la dimensión social de los derechos humanos. A ver, si lo pensamos, son estas condiciones económicas, sociales y políticas que existen en el mundo entero, en todas las sociedades del mundo, y que estas condiciones muchas veces son las que dan origen a este reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? Les puedo decir, por ejemplo, con el surgimiento de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Vamos a pensarlo. Bueno, surge la pastilla anticonceptiva y bueno, yo no sé ustedes cómo lo vivieron, pero esto fue un momento histórico que cambió radicalmente la forma de vivir la maternidad. Y entonces muchas mujeres que no querían tener hijos porque era un derecho, a pesar de que no estuviera reconocido en aquel momento, en ese entonces, para muchas mujeres significó esta posibilidad de no entrarle al tema de la maternidad, ¿no? Entonces, esas fueron algunas de las condiciones históricas que existían, que se daban, que dieron pie o que abrieron la puerta a el reconocimiento de muchos otros derechos, ¿no? Hoy, fíjense, hay un conjunto de derechos que se llaman derechos sexuales y reproductivos. Fíjense qué interesante y qué padre cómo fueron avanzando estos derechos para las mujeres, cómo se fueron dando, cómo se fueron reconociendo, cómo se fueron estableciendo en los ordenamientos jurídicos, es decir, en las leyes. Y ya hoy no nada más se dice, ay, bueno, yo tengo derecho a tal cosa, porque yo lo digo, sino porque está en las leyes. Las mujeres tienen un conjunto de derechos que se llaman derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué significa esto? Las mujeres tienen derecho a elegir si quieren tener relaciones sexuales o si no quieren tener relaciones sexuales. Anteriormente, los códigos civiles, cuando íbamos y nos casábamos, porque déjenme decirles que yo en mi primer matrimonio, todavía me querían leer la epístola de Melchor Ocampo. Yo dije, no, ¿qué epístola de Melchor Ocampo ni qué nada? No, eso no se vale, porque ya no aplica, ¿no? Esta epístola de Melchor Ocampo era toda una lista de cosas a las que las mujeres teníamos obligación de hacer, ¿no? Y entre esas obligaciones estaba el tener relaciones sexuales con nuestras parejas, con nuestros esposos, aunque nosotros no quisiéramos, ¿no? Y entonces, bueno, ya hoy la ley dice, no, ¿qué creen? Que eso no aplica, ¿eh? Ya hoy nadie puede obligar a mantener una relación sexual si no hay consentimiento. Nadie puede obligar a alguien, a una mujer o a alguien a tener un hijo o una hija si no es un deseo propio, si no es una voluntad de la mujer hacerlo. Es más, si la mujer decide tener un hijo o una hija, es un derecho de la mujer decidir cuántas hijas y cuántos hijos quiere tener, si es que quiere tener. ¿Sí me explico? Pero fíjense cómo todo, vuelvo a compartir mi pantalla, cómo todo es proceso de cómo todo es resultado de este proceso histórico. Ay, ¿quién sabe qué hice? Espérenme tantito, porque ahora ya no, acá está, ya le vi. Entonces, fíjense, pero también los derechos humanos tienen esta dimensión ética. ¿Qué significa esta dimensión ética? Que los derechos humanos están sustentados en valores universales. ¿Cuáles son esos valores? El respeto, la dignidad, la tolerancia, el reconocimiento, la participación, en fin, una serie de derechos en donde están sustentados, una serie de principios en donde están sustentados estos derechos. Entonces, vamos a platicarles un poquito cuál es el origen del Día Internacional de las Mujeres. El Día Internacional de las Mujeres tiene sus raíces fíjese, en el movimiento obrero
a finales del siglo XX, porque he de platicarles también una cosa bien interesante. A lo largo del tiempo, en este reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, no siempre se ha luchado por los mismos derechos o por las mismas causas, ¿no? Entonces, estas mujeres que se organizaron y que nos seguimos organizando, por supuesto, a lo largo de toda la historia de los derechos de las mujeres, han exigido cosas distintas, condiciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos a las mujeres sufragistas. ¿Cuáles eran las mujeres sufragistas? Estas mujeres que luchaban por el reconocimiento del derecho al voto. Entonces, como que no se cuestionaban otras cosas, o a lo mejor sí se las cuestionaban, pero no las pusieron como en el centro de su lucha, sino que el centro de su lucha era como por distintas razones. Entonces, las mujeres sufragistas luchaban por el derecho al voto. Y entonces se organizaron y decían, a ver, queremos condiciones de igualdad, y para que tengamos estas condiciones de igualdad, las mujeres tenemos que participar en la elección de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque es importante que estos gobernantes nos volteen a mirar. Tenemos que participar en las cuestiones políticas, tenemos que participar en las decisiones sociales, en las decisiones políticas. Fíjense, este movimiento de las mujeres sufragistas o de las mujeres obreras, como ahorita les voy a presentar, a lo mejor el cuestionamiento no estaba tanto como al interior de lo que ocurría, o no estaban estas reflexiones o estos cuestionamientos, no estaba tanto en lo que ocurría al interior de las familias, porque lo que ocurría en el interior de las familias fue muy difícil de modificar, muy, muy, muy difícil. De hecho, estos primeros cambios que se dieron en cuanto a los derechos de las mujeres fueron más bien en el ámbito de lo externo, de lo político, de lo social, de lo comunitario, pero lo que ocurría al interior de las familias era muy complicado de modificar, ¿no? Porque ahí es donde se encontraba, digamos, como el centro, como el nudo de de este sistema patriarcal, de estos discursos patriarcales, ¿no? Entonces podía haber modificaciones hacia afuera, pero al interior de la familia no mucho. Ya después se fueron dando estos cambios poco a poco, afortunadamente, aunque no hemos llegado al lugar que queremos, pero afortunadamente se han modificado muchas cosas. Entonces, bueno, este movimiento de las mujeres sufragistas, pues bueno, lo que pedía era esto, ¿no? Como que las mujeres pudieran, se les pudiera reconocer a las mujeres este derecho al voto. Pero también en este mismo sentido tenemos a las mujeres obreras. El movimiento obrero, que les voy a platicar como que de qué se trató. Esto se dio a finales del siglo XIX, en donde hubo un momento de gran expansión, de turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer se vio obligada a incorporarse pues justamente a esta dimensión del trabajo, a esta área o este mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo en el que se incorporó fue en el mundo obrero. Entonces, ¿qué pasó? Este movimiento tiene su base en las múltiples manifestaciones por parte de miles de mujeres que se rebelaron ante las injusticias laborales en las que vivían. En 1908 se congregaron alrededor de 15,000 mujeres para realizar una marcha en la ciudad de Nueva York. Y en ese entonces había una fábrica que se llamaba Cotton Textile Factory, en donde murieron 129 mujeres. Fíjense que hay distintas versiones. Vamos a darnos a la tarea como de ver cuál es la versión como más apegada a la verdad, digamos, a la verdad histórica. Les voy a platicar una de las versiones, dos versiones. Una es que
bueno, se congregan las mujeres en Nueva York en esta fecha, en un movimiento. ¿Y qué era lo que pedían? Pedían mejores condiciones laborales. ¿Por qué? Les pagaban menos que a los hombres y hacían lo mismo, pero solo porque tenían la idea de que los hombres pues eran más fuertes, utilizaban esta fuerza para el trabajo y las mujeres eran débiles, como éramos más aguantadoras, ¿no? Porque pues si podemos parir, imagínense ustedes si no podemos aguantar. Una idea completamente equivocada, ¿no? Entonces, las tenían trabajando 14 horas al día en condiciones insalubres, no las dejaban ir al baño, las explotaban, en fin, ¿no? Entonces, todas estas mujeres se congregan en este año, en 1908, en las calles de Nueva York, y los dueños de esta fábrica las encierran para que no puedan salir, y entonces se genera este incendio, y como las encerraron, pues no pudieron salir, y entonces mueren 129 mujeres. La otra versión es que era común encerrar a las mujeres, es decir, era una práctica diaria, una práctica cotidiana, y las encerraban porque no querían que, o estaban tratando de evitar los dueños que hubiera robos en la fábrica, ¿no? Entonces se genera el incendio, y como están las puertas cerradas, pues las mujeres no pueden salir, y de la misma manera pues mueren 129 mujeres. Entonces, bueno, estos son algunos de los antecedentes que podemos encontrar de por qué es que se gestó esto que hoy se conoce como Día Internacional de las Mujeres. Entonces, bueno, avanzo un poquito. Entonces, nada más para decirles que a partir de 1975, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, fecha que quedó formalmente establecida por la Asamblea General de la ONU en 1977. El objetivo de esta conmemoración es reconocer la lucha de las mujeres en todo el mundo por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, así como hacer visibles las violaciones que se cometen en contra de estos derechos. Y ahí les va un dato interesante. Yo sé que a veces nos da como, tenemos esta buena intención de felicitar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, pero la realidad es que eso es algo que desde estos grupos de mujeres, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ustedes métanse a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de muchas instituciones del país, no nada más de la CNDH, y vamos a ver cómo no necesariamente tenemos que felicitar a las mujeres porque somos lindas, amables, dulces, tiernas, hermosas, candorosas, luchonas. No, porque eso es fortalecer un estereotipo que tenemos que destruir de las mujeres, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres se estableció para conmemorar las luchas que a lo largo de toda esta historia que les he platicado, hemos hecho las mujeres, hemos llevado a cabo las mujeres para que se reconozcan nuestros derechos. Esa es la intención del Día Internacional de las Mujeres. Pero también es un día en el que no nos ponemos felices porque somos lindas, dulces y hermosas, sino tenemos que recordar a las miles de mujeres que han fallecido, a las miles de mujeres que han asesinado, a las miles de mujeres que han matado por luchar por los derechos humanos. Ese es el motivo de esta conmemoración. No es una celebración, es una conmemoración en memoria de todas estas mujeres que hemos, bueno, las mujeres que ya no están con nosotras, pero también las mujeres que seguimos luchando por la misma situación. ¿De acuerdo? Y ya nada más para terminar, déjenme compartirles rápidamente algunas láminas que hablan acerca de algunos, no todos porque no los traigo aquí todos, pero algunos de los derechos que tenemos las mujeres
que también los podemos encontrar si nos metemos a internet, podemos y le damos cuáles son los derechos de las mujeres, nos podemos encontrar por ahí cartillas en donde se establecen cuáles son algunos de nuestros derechos. Úchala, a ver, espérenme tantito, aquí está. Entonces, a esto se le conoce como catálogo de derechos humanos de las mujeres. ¿A qué tenemos las mujeres? Entre otras cosas, porque tenemos los mismos derechos que las otras personas, pero tenemos derechos específicos, digámoslo así, porque desafortunadamente las mujeres pues somos un grupo en situación de vulnerabilidad, o como le llaman hoy, un grupo de atención prioritaria. ¿Por qué somos un grupo en condición de vulnerabilidad? Porque históricamente, sistemáticamente y estructuralmente se han violado nuestros derechos. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de ser mujeres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos derecho a la igualdad, tenemos derecho a la participación social y política, tenemos derecho a que se los voy a poner así, tenemos derecho a que en el gobierno haya participación de las mujeres. Antes se le llamaba cuotas de género, hoy se le llama paridad de género. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en la Cámara Legislativa, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, haya un porcentaje de representación política de mujeres y un porcentaje de representación política de hombres igual. A eso se le llama paridad de género. Que haya 50% de mujeres en las diputaciones, 50% de mujeres en las senadurías, y que la sociedad, que las mujeres estemos representadas por esas otras mujeres que están en estos espacios políticos. También tenemos derecho a la nacionalidad, tenemos derecho a la protección del Estado para activistas sociales y defensoras de derechos humanos, tenemos derecho a la protección de la salud, aquí están estos derechos sexuales y reproductivos, tenemos derecho a tener un embarazo seguro y saludable, derecho a un ambiente sano, derecho de la mujer a lograr un nivel de vida adecuado, es decir, tenemos derecho al desarrollo, tenemos derecho a tener una casa, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho, aquí está el derecho a la educación, tenemos derecho a tener un trabajo digno, a tener un salario digno, y bueno, en fin, estos son como algunos de los derechos que están establecidos en este catálogo de derechos humanos, que lo podemos encontrar, igual también si nos metemos a internet, ahí lo podemos encontrar, catálogo de derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, una cosa que quiero decirles ya para terminar esta plática que me dio muchísimo gusto tener con ustedes, es que tenemos que informarnos. Ustedes tienen hijas, tienen nietas, ustedes mismas tienen que estar empoderadas para poder exigir que sus derechos sean reconocidos, para poder exigir que sus derechos sean vividos, que puedan ejercer estos derechos que están en todo este catálogo de derechos, el derecho al cuidado, como les decía hace un momento, el derecho a que se les trate dignamente, el derecho a que se les reconozca su historia de vida, el derecho a que se les reconozca todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de toda su vida. Y como les decía hace un momento, tienen hijas, tienen nietas probablemente, y entonces compartir toda esta información con su familia, con sus parejas si es que las tienen, con sus hijas, con sus hijos también. Tenemos que hacer bueno, no tenemos que hacer porque no es una tarea a la que estemos obligadas nosotras, más bien es una tarea personal, es una obligación personal, pero los hombres adultos, los hombres jóvenes, los niños, también tienen la responsabilidad de sumarse a este movimiento global de respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pero sí es nuestra responsabilidad como ciudadanas, como mujeres, exigir que nuestros derechos sean respetados. Entonces, bueno, pues yo por mi parte sería todo, Luis Ángel.
No sé si tengamos algunos minutos, si para alguna petición, alguna solicitud. Aquí me están diciendo que si les puedo compartir las imágenes. Claro que sí, yo se las mando a Luis Ángel con mucho gusto para que se las pueda compartir a ustedes. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir. Sí te estamos escuchando, Gracias. Lidia. Buenas tardes. Sí, mi comentario, excelente plática, excelente. Nos hizo favor de sacarnos de muchas dudas, pero esto, como decía, tenemos que aplicarnos, tenemos que quitarnos de esos mitos de que como eres niña tienes que obedecer y cuidar a tus hermanos. Eso es inaudito que todavía exista esa mamá que te dice esas cosas. No debe ser. Como decías, tenemos que aplicar nuestros derechos sin miedo. Hacerlo con la convicción de la fuerza que tenemos, de fuerza como mujer, que no somos menos que nadie. Somos igual. No podemos igual, o ¿por qué no? Más. Entonces, esta plática nos ha abierto más los ojos, porque yo me acuerdo que siempre cuando yo también estaba en la escuela, no, es que las niñas atrás, es que las niñas después, es que las niñas no pueden. Y ahora tenemos que enseñarle a nuestras nietas, en este caso, a esa igualdad, y sobre todo que nos podemos estar cada día, cada momento superándonos más en todos los aspectos. Muchas gracias por esta plática. Al contrario, Lilia, y completamente de acuerdo contigo, no existe ninguna justificación, ningún argumento, ningún discurso válido que haga o que establezca, que determine que las mujeres no tenemos los mismos derechos y no tenemos las mismas capacidades para poder hacer no solo lo que nos gusta, no solo lo que tenemos, sino hacer lo que tenemos derecho. Te agradezco muchísimo tus comentarios. Isabel, adelante. Sí, buenas tardes. Pues nada más para felicitarla por tan bonita plática. La verdad, si nosotros desde todos los años que hemos participado en las conferencias las pusiésemos en práctica, nosotros familias seríamos diferentes, pero bueno, es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, porque todos esos mitos que traemos arrastrando desde muchísimos años atrás, todo eso nos está todavía presionando y nos está causando mucho daño. Muchas gracias. Al contrario, Isabel, muchísimas gracias y también completamente de acuerdo, todavía las mujeres nos enfrentamos a muchos obstáculos cotidianos, de muchas maneras, a obstáculos diversos que no nos dejan todavía avanzar hacia el lugar donde queremos avanzar, no nos dejan todavía estar en el lugar en el que merecemos estar, porque es algo que merecemos, porque es algo a lo que tenemos derecho, pero bueno, vamos trabajando, estamos haciendo cosas, no hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando, hay que seguir exigiendo, y bueno, pues esperaría yo que con esto lográramos llegar a esta igualdad, que no nada más nos beneficia a nosotras como mujeres, sí quiero decir que esta igualdad entre hombres y mujeres beneficiaría a la sociedad entera, solo que por ahí todavía está la duda, se ha entendido muy mal este empoderamiento de las mujeres. Yo escucho decir cosas como, por ejemplo, ay, ahora son las mujeres las que quieren tener todos los derechos y nos quieren quitar a nosotros. No, no es cierto. Ay, las mujeres se nos quieren ir a la yugular y nos quieren, ahora nos quieren poner el pie encima. Tampoco es cierto. La igualdad de género
no tiene que ver con eso. La igualdad de género tiene que ver, o la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con iguales derechos, iguales oportunidades, iguales responsabilidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues Luis Ángel, creo que me despido de ustedes porque como podrán entender, es 8 de marzo y no lo van a creer, pero tengo una conferencia inmediatamente después a la que voy a participar. Muchas Ok. gracias, Marta. Gracias. Bueno, Gracias. antes de retirarnos, Sí, sí, sí. quisiéramos otorgarle el siguiente reconocimiento a usted por darnos esta plática el día de hoy. Entonces, aquí se lo comparto. Muchísimas gracias en verdad, licenciada María de los Ángeles, por su valiosa participación con nosotros, más que nada en este día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Muchas, muchas, muchas gracias y nuevamente se lo agradezco por grandiosa información que nos brindó. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Y claro que sí, pues está más que bienvenida para otras pláticas que aquí con nosotros, que sí, en verdad, pues creo que es muy, bueno, muy necesario que también igual tengamos todo ese tipo de información. Y en verdad, nuevamente, gracias. Al contrario, Luis Ángel, muchísimas gracias a ustedes por su extraordinario trabajo. Ya lo comenté al principio. Siempre es muy importante saber que hay espacios que hacen la chamba que nosotras y nosotros hacemos también aquí en la comisión y qué bueno tener la posibilidad de colaborar con ustedes y de ir caminando juntas y juntos hacia adelante. Y claro que sí, nos hablamos para calendarizar ahí algunas otras pláticas, ¿de acuerdo? Claro Que que tengan sí. muy buena tarde, excelente día, les mando un abrazo y me dio muchísimo gusto conocerles. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, bonita Felicidades. tarde. Gracias. Bonita Bye. tarde.